paso al punto que es materia de preocupación. Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que partido es un conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa. Por su parte, Guillermo Cabanelas, y la gente versada en derecho sabe quién es este prestigioso tratadista, autor de uno de los diccionarios jurídicos más conocidos y utilizados en el mundo entero, y en el mundo del derecho, por supuesto, sustenta en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo 12, la siguiente definición: partido político, agrupación que aspira al gobierno o dominación del Estado, o que ejerce el uno o la otra con ideas o programas más o menos definidos. Por su parte, el ilustre Max Weber, y todos hemos escuchado hablar de él, una de las más grandes figuras de la sociología moderna, denomina partidos a las formas de socialización que tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades sociales o materiales, la realización de objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas. Pueden ser formas de socialización efímeras o de cierta duración y aparecer como asociaciones de toda clase o forma, séquitos carismáticos, servidumbres tradicionales y adeptos racionales. Por su parte, Maurice Duverger, otro célebre tratadista del derecho, a la vez que Benjamin Constant, que es también un pensador político utopista del siglo XIX, señalan que un partido político es una agrupación de personas que profesan una misma doctrina política. Por su parte, Giovanni Sartori, es quien más ha trabajado en los temas sobre partidos políticos, realiza un análisis que ha sido recogido en El País por científicos sociales, como Nicolás Lynch, y también por juristas como Marcial Rubio, y en razón de lo que dice Sartori, podemos encontrar hasta dos definiciones de partidos políticos. Una, la que existe en la realidad, como dato fáctico, partidos políticos de hecho, y otra, la prescriptiva, es decir, los partidos políticos, pero dentro de un sistema político determinado. Ahora bien, desde el punto de vista fáctico, de la pura realidad, efectivamente puede definirse como organización o partido político a aquella unión o grupo que pugna por llegar al poder y desde él gobernar para transformar la realidad según sus propuestas. En esta definición no hay prescripción alguna, sino más bien el intento de describir adecuadamente una organización determinada. Negar el carácter político de una organización que intenta llegar al poder y gobernar implica entonces desconocer la naturaleza de las cosas. Dentro de ese concepto de organización política estrictamente descriptivo pueden entrar los grupos subversivos que hemos tenido y tenemos en el Perú. Y es desde esa perspectiva que nosotros debemos juzgar las declaraciones que además deben ser tomadas en su contexto, hechas por la comisionada Sofía Maggi. Sin embargo, y nosotros somos plenamente conscientes de esto, queremos dejar claramente sentado que hay otra dimensión en donde no se puede reconocer entidad política a estas organizaciones subversivas. Me refiero a aquella que se guía por los principios y valores de un sistema político determinado. Específicamente, la visión jurídica, constitucional y prescriptiva que establece cuáles de todos los partidos señalados por la realidad de las cosas pueden ser aceptados dentro de un sistema de partidos existente y regulados por la Constitución. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva prescriptiva y no desde la fáctica descriptiva, es obvio que una organización de naturaleza política que hace un uso intensivo del crimen y del terrorismo no puede ser admitida dentro del sistema político democrático y no le resulta, por tanto, aplicable el artículo 35 de la Constitución Política del Estado, que a la letra señala: los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Tales organizaciones concurren en la formación y manifestación de la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. Y desde esta perspectiva, evidentemente, ni Sendero Luminoso ni el Movimiento Revolucionario de Túpac Amaru pueden ser calificados de partidos. En concreto,
y yendo al fondo de las cosas, el uso del terrorismo como método de acumulación de poder no puede ser admitido dentro del sistema democrático. La condena y rechazo al terrorismo y al crimen incluye entonces, eo ipso, la segregación explícita de Sendero Luminoso y del MRTA dentro del sistema de partidos conforme a las reglas constitucionales mencionadas. En suma, pues, señora presidenta, partido político es una organización basada en una ideología y que procura la conquista del poder. Una ideología, un ideario, un programa, un plan de acción, y eso fácticamente nos puede llevar a hablar de un partido político. Pero, si es que el análisis se profundiza en la caracterización general, debemos distinguir entre partidos democráticos y partidos que no lo son, partidos totalitarios. Los primeros reconocen otros partidos, los segundos no reconocen las reglas de partidos, característica de los regímenes democráticos, y por ende se colocan ellos mismos al margen de la democracia. Habría que precisar de otro modo, de otro lado, que la estrategia de algunos partidos totalitarios puede ser criminal si el objetivo es la eliminación física de los opositores, si bien no todos los partidos totalitarios son criminales. Pero sí debemos recordar, y es bueno que pensemos en esto, que los peores crímenes de lesa humanidad fueron cometidos por partidos u organizaciones políticas. El Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el nazismo, fue un partido político. El Partido Fascista Italiano fue un partido político. El Partido Comunista de Campuchea fue un partido político. Y este partido, incluso aún después de su derrocamiento por la invasión vietnamita, mantuvo por largos años su sitio en las Naciones Unidas. Cuando hablamos de los partidos en relación con la búsqueda del poder, podemos nosotros expresar innumerables ejemplos de cómo Sendero Luminoso buscó en los hechos de manera violentista y que repulsa la conciencia de cualquier persona civilizada, la creación de un nuevo Estado, intentando destruir el orden legal y político existente apelando al terror. Y eso debe quedar absolutamente claro. La Comisión de la Verdad no tiene neutralidad en el punto, lo rechaza absolutamente. Partido político, entonces, de acuerdo al hilo de la argumentación, señora presidenta, no es sinónimo de legalidad. Pueden haber partidos ilegales por decisión de quienes detentan el poder aplicando normas jurídicas específicas del país. Por último, la CBR se permite recordar una de las conclusiones a las que llegó la Comisión Especial del Senado de la República, es decir, de esta misma institución del Estado, sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación, en su informe del 18 de octubre de 1988, cuyas recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad. Y leo parte de dicho informe. Para la Comisión, y se estaba refiriendo a Sendero Luminoso, lo importante ha sido la ubicación del fenómeno, su enraizamiento y expansión, su caracterización como grupo político adscrito a una ideología que estructura una organización y elabora una estrategia de poder, es decir, los tres elementos que la ciencia política señala como requisitos que identifican a cualquier organización política, aunque en su acción el violentismo militar de su aplicación y el terrorismo de sus actos hará que la organización pierda la visión política de conjunto de su propia propuesta. Por supuesto. Sí, a través de la mesa. A través de la señora presidenta, si me permite, quisiera saber a qué dictamen se está refiriendo, porque yo he pertenecido a esa comisión investigadora y en ningún momento hemos, porque había dos dictámenes, de minoría y de mayoría. El de mayoría firmamos cerca a 13 parlamentarios, entre senadores y diputados. El de minoría lo firmó el congresista acá, Ames, que ya tiene opinión anticipada, y con otro más. Entonces, en nuestro informe no decimos eso. No sé a qué dictamen. Señora Presidenta, creo que hay un equívoco aquí, aclarémoslo, si me permite a
amiga la congresista Judith de la Mata, no se está refiriendo a ninguna comisión investigadora el presidente de la Comisión de la Verdad. Se está refiriendo a la Comisión Especial del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación, que fue una comisión que existió justamente no con una finalidad de investigar ningún caso específico, sino estudiar el fenómeno de la violencia. La presidió Enrique Bernales y sus recomendaciones fueron aprobadas por unanimidad. Por eso es que la citamos. No se refirió a la comisión que yo presidí y de la que usted formó parte. No, está hablando de otra comisión cuyo objetivo era precisamente estudiar el fenómeno de la violencia política y que señaló el carácter político de la organización subversiva. Gracias. Muchas gracias, doctor Rolando Agmes. Para los efectos de la transcripción quisiéramos publicar el nombre del señor. Tiene la palabra la congresista Judith de la Mata. Recuerdo, eso fue un estudio que fue presentado pero no aprobado por el Senado. Un estudio que se realizó sobre la violencia en esos momentos y una serie de violencias, las causales, etcétera. Pero no fue aprobado punto por punto y bueno, gracias, porque si se refería a los penales era otra cosa. Gracias. Puede continuar el presidente con su exposición. Agradezco a la señora congresista apreciaciones. En todo caso, fueron frases vertidas en el seno de este Congreso sin que ello significara que aquel que las dijera fuera denostado por ello. Y fue una afirmación que no llamó a escándalo en el seno de este honorable Congreso. Señora Presidenta, a lo largo de su trabajo, así como en todas las ocasiones en que se ha dirigido públicamente a la ciudadanía, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha dado muestras de ser una institución plenamente identificada con la consolidación de la democracia en nuestro país. Una democracia que signifique respeto irrestricto al Estado de Derecho y al mismo tiempo actitudes de tolerancia y honestidad fundamentales entre quienes tienen el honor de desempeñar cargos públicos. Afirmamos por eso que es inaceptable que se insinúe siquiera alguna proclividad de nuestra institución hacia los partidarios de la violencia por el solo hecho de cumplir con nuestro deber, llamar a las cosas por su nombre y propiciar así que el Estado, los sectores políticos y la ciudadanía en general conozcan las verdaderas naturalezas y las verdaderas dimensiones de un fenómeno que provocó la muerte de miles de peruanos y ocasionó cuantiosas pérdidas materiales a la sociedad. No estamos solos, por lo demás, en la aplicación de esa categoría descriptiva, la de partido u organización política, cuando nos referimos al Partido Comunista del Perú, conocido como Sendero Luminoso. Lo han hecho antes y sin provocar diatriba muchos estudiosos del fenómeno e inclusive miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Permítame, señora Presidenta, citar para ilustración de los señores congresistas algunos textos oficiales y también recientes declaraciones que se refieren a este tema. En primer lugar, quiero referirme a una publicación que no es ni de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni de ningún grupo político u organización no gubernamental. Me refiero al Manual de Guerra No Convencional contra Subversión, producido y editado por el Ministerio de Defensa en 1989. En dicho documento se sintetiza la estrategia antisubversiva de las Fuerzas Armadas, incluyendo una evaluación de lo que se considera el enemigo interno, vale decir las organizaciones subversivas. En dicho texto se señala, a propósito de los objetivos de Sendero Luminoso, que las ideas que este grupo sostiene se hacen, cita textual, abro comillas, para diseñar los objetivos y las políticas que debe regir el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, página 30. Este texto no es una publicación marxista, es un texto oficial de nuestras Fuerzas Armadas, en donde ellas realizan un franco y abierto análisis de la naturaleza del enemigo, pues como se ha demostrado en múltiples ocasiones, es fundamental educar en doctrina antisubversiva a fin de asegurar la eficacia de la lucha contra la misma subversión. Ese mismo manual señala en su página 30 que el objetivo de la subversión de Sendero Luminoso es, cito, la obtención del poder como medio para llegar a la revolución mundial comunista, fin de la cita. Es decir, este texto oficial de nuestras Fuerzas Armadas
considera a Sendero Luminoso como parte del movimiento comunista internacional. Este análisis obviamente asigna a Sendero Luminoso una organización basada en una ideología y en un programa, así como una estrategia violentista para llegar al poder. Una organización de estas características es política. Sin embargo, los métodos y las estrategias, así como los fines que persiguen, no pueden llevarnos a decir de ninguna manera que Sendero Luminoso forma parte de los partidos políticos democráticos. A mayor detalle, vuelvo a citar este mismo manual militar. Refiriéndose a la ideología adoptada por Sendero Luminoso, señala, cito, página 15, es una organización político-militar encuadrada en el marxismo-leninismo-maoísmo. De otro lado, altos oficiales de las fuerzas del orden, con gran experiencia en la lucha contra la subversiva, han resaltado el carácter político de Sendero Luminoso. Un ex jefe de comando político militar en Ayacucho, cuyo nombre guardo en reserva, a menos que pasemos a una reunión secreta, insospechable de simpatías hacia la subversión, ha declarado en una entrevista a la comisión, en una entrevista realizada en abril de este año, que la denominación exclusiva de Sendero Luminoso es una tergiversación de los hechos que impide resaltar que, cita textual, quien conduce la subversión es el Partido Comunista del Perú, que quiere tomar el poder por la política de la violencia. De la misma manera, un ex coronel de la Policía Nacional del Perú, fundador del trabajo de inteligencia operativa en el país, ha declarado a la comisión a manera de balance lo siguiente, y cito textualmente: esta fue una guerra política, una guerra no convencional. Cuando se habla de subversión se habla de ideología. Lo que no es militar es acto político y el combate de actos políticos es guerra política. Fin de la cita. A su vez, el general de la Policía Nacional, Antonio Quetín Vidal, señaló a la comisión que desde un principio hubo un error conceptual en la respuesta estatal a la subversión, porque, cito, se pensó de que era un grupo de terroristas armados ejerciendo la violencia por aquí y por allá, pero no se tenía una visión clara del problema, de qué se trataba. Nos guste o no nos guste, era un proyecto político con objetivos políticos, con estrategias igualmente políticas, objetivos militares, estrategias y toda una organización que fue creciendo en el tiempo, por supuesto, y aunque haya sido una quimera, el objetivo era tomar el poder. Fin de la cita. Por su parte, el coronel de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez, reconocido experto en la materia, señala en las recomendaciones sobre guerra ideológica de su libro Inicio, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo en el Perú, tomo segundo, página 818, lo siguiente, cito, hay que hacerles ver a los subversivos que existe un error en su interpretación de la realidad peruana y cuestionar los fundamentos sobre los cuales han levantado su edificio ideológico y político, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Estamos de acuerdo que en esta etapa de la guerra interna del país, la estrategia debe ser más política que militar. Si no se toma en cuenta este detalle, estaremos cometiendo los mismos errores que antes de la captura de Abimael Guzmán. El golpe más certero se le debe dar a Sendero Luminoso en su ideología que está agonizando. Fin de la cita. Por su parte, el general Máximo Rivera Díaz, ex jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, ha señalado, y cito, Sendero Luminoso es una organización política. Yo he tenido 18 años luchando contra la subversión, he enterrado colegas que fueron muertos por los senderistas y he tenido oportunidad de hablar con los subversivos y saber quiénes son. Fin de la cita. Nuestro país, señora Presidenta, enfrenta todavía varios retos en materia de pacificación y seguridad interna, como lo hemos todos podido apreciar en esta última semana. Es deber, por tanto, de toda organización pública responsable abocada a este tema, buscar diagnósticos y soluciones de fondo en lugar de distraerse por cortedad de miras o por intereses inferiores de la nación, en discusiones adjetivas que nos desvían de las respuestas sustanciales que el Estado debe dar. No digo nada nuevo. La vieja sabiduría castellana contiene claras lecciones sobre las malas consecuencias de la frivolidad, que es otro nombre de la superficialidad cuando se trata de enfrentar cuestiones graves. Hechos a propósito de este movimiento subversivo que tenía y tiene ideas políticas y que nosotros rechazamos rotundamente por sus métodos violentistas que no se condicen con el Estado de Derecho y que constituyen una afrenta a todos los peruanos.
Muchas gracias, señor presidente, por el informe. Ahora pasamos a la estación de preguntas. Los congresistas que tengan que participar pueden pedir la palabra. La congresista Judith de la Mata tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En realidad me ha dado satisfacción escuchar algunas expresiones del señor presidente de la Comisión de la Verdad en cuanto a califica a Sendero Luminoso como peligroso para la sociedad. Es un peligro para todos. Esto hay que recalcarlo y hay que tenerlo presente porque no quisiéramos que regrese esos momentos trágicos que vivió la patria desde los años 70 y tantos hasta el 93 y todavía seguimos viviendo, porque no hay que olvidar que parece de no sé qué motivos, pero Sendero Luminoso, los terroristas están resurgiendo, señor presidente. Ojalá que no sea pues por la estimulación que algunos ciudadanos peruanos hacen a este grupo terrorista. He escuchado también pacientemente todas las citas que usted ha hecho de algunos libros, algunos textos, algunas dictámenes o estudios realizados aquí en la Cámara y otros libros más. Yo quiero recordarle, señor presidente, que lamentablemente Sendero Luminoso, los grupos terroristas, tienen gente que los apoyan y los defienden en todos estratos y en todos los campos. Tenemos dentro del campo del derecho, tenemos el campo también dentro de los médicos, ingenieros, quizá el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, quizás entre los ministros, aquí en el Congreso de la República, y en todas partes tiene gente que lo defiende. Y en estos momentos, señor presidente, quiero que usted recuerde, porque no lo digo yo, lo dicen también muchos estudiosos, lo que pretende Sendero Luminoso es ganar en el marco legal, el marco jurídico. Parece que su lucha lo ha trasladado al marco jurídico. Lo que ellos pretenden es que se den leyes en beneficio de ellos. Lo que ellos pretenden es, a base de esa calificación de partido político, llegar a los organismos internacionales y lograr su liberación por medio de eso. Por eso es que nosotros, algunos congresistas, no todos, pero sí la mayoría en este Congreso de la República, creemos que es muy peligroso el de calificarlo como partido político, porque le damos pie a estos criminales de ir pues a esos organismos internacionales en donde también tiene gente que los apoye a estos terroristas. Por eso es que nuestra preocupación, y nos ha preocupado de que esta comisión, llamada Comisión de la Verdad y Reconciliación, aunque la verdad podría ser, si es que se llega verdaderamente, se descubre los hechos verdaderos, pero reconciliación, ¿qué reconciliación puede haber cuando Sendero sigue matando, sigue secuestrando y sigue con sus fechorías? Por la experiencia sabemos que estas comisiones de la verdad y reconciliación solamente se dan cuando ha concluido el conflicto, cuando ha terminado la lucha. Yo le pregunto a usted, señor presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿aquí en el país, en el Perú, ha terminado ese conflicto? ¿Sendero Luminoso ha dejado de participar activamente en sus fechorías? Eso quisiera que usted a los ciudadanos les diga. Entonces, ¿qué reconciliación estamos hablando? Reconciliación es cuando culmina, cuando termina el conflicto. Tiene la palabra, congresista. Razones obvias de... Estoy hablando... perdón, disculpe. Si usted pide una interrupción, se la puedo dar a través de la presidencia, señora congresista. Por favor, evitamos el diálogo. Congresista Helfer, por favor. Si le cede la interrupción, por favor. Sí. Bueno, si quieres. Sí. Encantada. Bueno, luego entonces también que continúe la congresista. He escuchado de sus palabras, señor presidente, decir que ustedes están juzgando. Quiero preguntarle a usted, ¿ustedes están juzgando? Las acciones que ustedes están haciendo a pesar de las investigaciones, que en su oportunidad dije que eso no debería de ser,
una de las acciones de la comisión, porque eso pertenecía al Ministerio Público o al Poder Judicial, pero también le he escuchado que ustedes van a juzgar. Y en ese sentido quisiera que por favor se dé lectura, o le doy lectura a lo que dice la Constitución. Ninguna entidad fuera del Poder Judicial, pues ninguna comisión, ninguna entidad puede abocarse al juzgamiento, porque sería inconstitucional. Yo quisiera que usted me responda estas dos preguntas, señor presidente. Para ordenar el debate vamos a que todos los congresistas hagan sus preguntas para que al final el señor presidente proceda a dar las respuestas. Algunos de los congresistas que... Esto es lo que quería proponerle y nuevamente le pido disculpas a la señora Judith de la Mata. Prefiero... Tiene la palabra el congresista Saruana. Gracias, Presidenta. Primero, saludar a los miembros de la Comisión de la Verdad que nos honran con su presencia aquí en el Congreso de la República. Y queremos primero empezar señalando la importancia y la trascendencia de su trabajo. Creo que los últimos 20 años el país ha vivido, y aún algunos sectores pretenden continuar una situación de violencia y de agresión a toda la ciudadanía, que pone en peligro no solamente la estabilidad del sistema democrático, sino la propia viabilidad que tiene el Perú como nación, y eso es lo que nos preocupa en el fondo. Sin embargo, esta importancia, esta trascendencia de la Comisión de la Verdad, en este propósito de encontrar, de aclararle al país qué es lo que sucedió en estos últimos 20 años de violencia política en el país, han surgido en los últimos meses voces muy audaces y hasta agresivas en contra de la Comisión de la Verdad. Voces con las cuales nosotros discrepamos profundamente. Primero, porque creo que no es la forma de encarar una situación de violencia estructural generando mucho más violencia, aunque sea verbal, aquí en el Congreso de la República. Tratar de desmerecer la labor de personalidades de gran importancia y trayectoria democrática en el país, de gente que ha brindado sus mejores calidades profesionales y personales a la sociedad peruana. En ese sentido, nosotros primero resaltamos las calidades personales y profesionales de quienes integran la Comisión de la Verdad y de quienes nos están representando aquí en esta tarde del Congreso de la República. ¿Qué le interesa al país? ¿Qué quiere el país, señora Presidenta? El país lo que quiere saber es qué pasó, la verdad de lo que sucedió en estos últimos 20 años. Que se corra ese velo de misterio, ese velo de incertidumbre, qué pasó en el país. Y lamentablemente, cuando nosotros vemos que por una opinión, que por unos puntos de vista extraídos de contexto, por ejemplo, se pretende armar una suerte de demasiado aspaviento en torno al tema, pero el problema no es la forma, sino que en el fondo nos preocupa que se pretenda desacreditar o descalificar el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y eso sí, señora Presidenta, creo que en el país no lo debemos permitir. Y además de eso, la Comisión de la Verdad debe llegar también a determinar algunos niveles de responsabilidades. Y eso no implica juzgamiento, porque eso obviamente corresponde al Poder Judicial como poder autónomo constitucionalmente encargado del tema del juzgamiento y la sanción cuando existan responsabilidades penales o civiles, ¿no? Entonces, señora Presidenta, yo creo que aquí, lógicamente, hay responsabilidades de partidos políticos, hay responsabilidades de organizaciones que condujeron el país, y eso tiene que determinar la Comisión de la Verdad. Yo creo que ningún partido que estuvo antes en el gobierno y los que están ahora deben temer, donde hay responsabilidades, Presidenta, que estas se digan, y si que haya que sancionar, que se sancione. En todo caso, lo que yo quisiera preguntarle y que nos precise el presidente de la Comisión de la Verdad, de su explicación que nos ha dado, que nos precise el tema del partido político, cómo en concreto ellos consideran a Sendero Luminoso, ¿no? Si hablamos de partido político, hablamos de organización, hablamos de doctrina, hablamos de ideología, ¿no? Son los elementos de todo partido político. Entonces, este es un movimiento político, es un partido político. ¿Cómo lo definiríamos para que la opinión pública que está viendo esta sesión tan importante de la Comisión de Derechos Humanos tenga una visión clara en relación a las declaraciones de la señora Sofía
Machel, que creo que es la que ha generado esta invitación a esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias. Les pido por favor a los congresistas que utilicen solamente 1 minuto, porque nosotros tenemos otros invitados y que ya están esperando. O sea, que sean muy concretos en hacer la pregunta al señor presidente. Acto seguido tiene la palabra el congresista Barba Caballero. Sí, yo voy a... Señora presidenta, la fábula de los conejitos con la que terminó el señor Lerner su intervención se parece a la historia de los sabios de Constantinopla, que mientras discutían sobre el sexo de los ángeles, los turcos tomaban su ciudad y con ella sus vidas, sus hijas y sus dioses, ¿no? Me alegro mucho que el señor Lerner haya entendido bien esta fábula, porque eso es precisamente lo que no puede pasar en nuestro país. Ahora, yo voy a expresar, señora presidenta, y le voy a pedir algo de flexibilidad en el tiempo, algunos comentarios que estoy seguro no van a incomodar al señor Lerner, porque como todos sabemos, estamos ante un espíritu instruido y democrático, que sabe que del juego de ideas nace la verdad, que es la base de la ciencia y el progreso. Y mi primera observación, señor Lerner, tiene que ver con la neutralidad e independencia de la comisión que usted preside. Todos aquí sabemos perfectamente que para que una comisión de la verdad y reconciliación nacional cumpla sus objetivos, necesita estar compuesta por personalidades insospechables de parcialidad política, ya que sólo así la sociedad puede aceptar sus recomendaciones y conclusiones. Sin embargo, varios de los integrantes de esta comisión, entre ellos Carlos Tapia, mi amigo el senador Rolando Ames, Sofía Maher y el mismo Arias Graziani, fueron entre otros partícipes con posiciones ideológicas definidas en el periodo de la lucha antisubversiva, por lo que resulta en nuestro concepto inadmisible que hoy pretendan ser jueces respecto a hechos de violencia en los cuales sin duda tuvieron una posición de parte. En otras palabras, señor Lerner, yo sostengo que el requisito fundamental de la distancia e independencia de las partes en conflicto no se ha cumplido, lo que significa que incluso las probables verdades que hayan descubierto no gozarán de credibilidad ante la población, con lo que se corre el riesgo que todo el trabajo y todos los millones de dólares gastados se pierdan irremediablemente. Y sin embargo, a nadie le consta que el señor Lerner haya hecho algún esfuerzo para cambiar la composición de esta comisión. Ahora, la segunda observación tiene que ver, señor Lerner, con la propia existencia de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En mi concepto, esta comisión, y quiero decirlo con absoluta franqueza, nunca tuvo sentido ni justificación alguna. Si nosotros queremos saber cuáles fueron las causas de la violencia terrorista en el Perú, no necesitamos investigar nada. La respuesta está a la vista de todos los que la quieran ver y se llaman Sendero Luminoso y el MRTA. Y en cuanto al concepto de reconciliación nacional, la idea, en mi criterio, no puede ser más peregrina. La reconciliación nacional supone una nación dividida, dos bandos irreconciliables, pero sucede que aquí en el Perú, señora, no hay dos bandos, sino una nación comprometida con los valores democráticos. Lo que sí hay son dos organizaciones terroristas que han sido derrotadas política y militarmente. Con los que quedan, así nos demoremos 5 años más, lo único que resta es capturarlos, juzgarlos y sentenciarlos. Sugerir una reconciliación con las hordas criminales de Sendero y el MRTA es casi lo mismo que pedir que la sociedad peruana se reconcilie con la banda de los injertos o la banda de los retacos. Con el terrorismo, señor Lerner, no puede haber olvido, ni perdón, ni reconciliación,
pues aquellos que secuestraron, que chantajearon, que torturaron, que asesinaron y que intentaron poner de rodillas a nuestro país, solo merecen el desprecio de la historia y el desprecio del pueblo peruano. Lo último. ¿Y qué decir de las opiniones de la señora Sofía Majer, insistiendo en mi concepto majaderamente en que los grupos terroristas son partidos políticos y que es un gran error considerarlos solo como bandas de delincuentes, como es evidente para todo aquel que no tenga anteojeras ideológicas? Sendero y el MRTA fueron efectivamente partidos políticos, o mejor dicho, partidos marxistas, leninistas, maoístas, que escogieron el camino de la insurrección armada para la conquista del poder político. Lo que pasa que en el camino escogieron el camino de la violencia, del chantaje y el crimen, con lo que se pusieron al margen de la ley, al margen del Estado, al margen de la sociedad, de modo que el Estado tenía y tiene todo el derecho a considerarlos delincuentes y a combatirlos como una banda de delincuentes. Las protestas de los partidos políticos que se enfrentaron a ellos y que ofrendaron cientos y miles de hombres por la causa de la democracia, en mi criterio son absolutamente justificadas, porque esta comparación, señor, ofende la conciencia moral de todos los partidos políticos. Con respecto, voy a concluir, presidente. ¿Fuera posible la pregunta, sí, por favor? Con respecto a la metodología que han empleado, debo decir que me parece a mí, señor, discúlpeme la crudeza, penosa y traumática. Por meses hemos visto desfilar ante las cámaras de televisión a muchas víctimas del terror, es decir, hombres torturados, mujeres violadas, niños con traumas imborrables, así como otras historias de espanto que sin duda conmueven. Pero al final, lo único que se han llevado estas víctimas a sus chacras y a sus pueblos es un dolor tan intenso como su tragedia. Y es que esta comisión, señora presidenta, no creo que esté cerrando heridas, sino más bien abriéndolas. No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero estoy seguro que cuando estos testimonios de parte lleguen al Poder Judicial, no pasará mucho tiempo antes que pasen al archivo, y entonces el dolor de la injusticia será absolutamente mayor. Y concluyo, señora presidenta, recogiendo las palabras de la congresista Judith de la Mata. La Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional tiene que tener presente que la guerra en el Perú no ha concluido. Sendero Luminoso ha sido liquidado como alternativa de poder en el Perú, ha sido liquidado como organización nacional, pero tiene capacidad de jaque, tiene capacidad de acoso sobre la sociedad peruana. Todavía pueden poner coches bombas, todavía pueden asesinar a alguno que otro personaje político. Los acontecimientos que pasaron en la embajada norteamericana, lo que acaba de suceder en Ayacucho, la propaganda permanente en la zona central del Perú, nos demuestran que el fenómeno subversivo está latente y, en consecuencia, cuidémonos mucho de no bajar la moral de las Fuerzas Armadas. Cuidémonos mucho, señor presidente, de esta amenaza que sin duda configura un destino terrible para nuestro destino democrático. Ojalá, señor Lerner, estas consideraciones, estas reflexiones puedan ustedes ayudarlos a complementar mejor su trabajo y su labor. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Gloria Gelfa. Gracias, señora presidenta. Justamente porque yo estoy de acuerdo con el congresista Barba y con la congresista Judith de la Mata, pienso que Sendero Luminoso ha dado una muestra en los últimos días, y porque si no es Sendero puede haber otro grupo como Sendero que puede tener planteamientos semejantes. Es justamente por eso que sustenta el congresista Barba que es muy importante aprender, y aprender porque si todos en esta mesa, no creo que haya alguno que quiera que regrese la subversión, o que avale la subversión, o que apoye la subversión, el terrorismo, el crimen, la destrucción en el país. Pero si nosotros no sabemos combatirlo adecuadamente,
si podemos el ejemplo, ya que estamos en ejemplos y en fábulas, si yo tengo una intoxicación, le puedo dar todo el antibiótico que quiera y no combato la intoxicación, porque lo que necesito si tengo una infección es un antibiótico. Es igual, si nosotros no entendemos la lógica de Sendero, y las personas que somos mayores en esta mesa y que hemos vivido los diferentes gobiernos y hemos acompañado lo que ha sido la cantidad de errores, y yo felicito al presidente Alan García, que ayer ha tenido una presentación en la Comisión de la Verdad y ha tenido una presentación donde con claridad ha hecho sus planteamientos de lo que significó y lo que ellos sufrieron, y también el reconocimiento de errores. Yo me acuerdo, porque estaba muy cercana en Ayacucho, una presentación que tuvo el presidente Alan García en el último periodo de su gobierno, donde ya algunos de sus militantes no tenían la suficiente fortaleza y los increpó y les dijo: ojalá que ustedes tuvieran la misma mística que tienen Sendero Luminoso. Y fue terriblemente criticado, incomprendido en ese entonces Alan García, porque él no estaba diciendo en ningún momento que avalaba Sendero Luminoso, ni que avalaba el terror, ni que avalaba todos los métodos de los terroristas. Estaba diciéndoles, en otras palabras, que esa fuerza que movía Sendero Luminoso, que era la búsqueda del poder y que era la búsqueda de las cosas en que los senderos creían, pero que ese que era el fin justificaba los medios, que eran medios de crímenes y por tanto son delincuentes y criminales, porque utilizaban el terror y por tanto son terroristas, y eso de ninguna manera lo podemos avalar. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer en esta mesa, lo mejor, y yo se los propongo a través de la presidencia, es que este incidente de las denominaciones que ha sido aclarado, por favor, lo dejemos ahí. Lo hemos tenido, tenemos la aclaración. A mí me parece absolutamente hasta doctoral la aclaración, y a mí me gustaría, y lo propongo y le pido que dé usted suficiente atención, doctor Lerner, a lo que yo le voy a pedir. Yo quiero que usted nos señale a esta comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, cuáles son de la Comisión de la Verdad, cuáles son estas cuestiones más fuertes, cuál es la esencia misma de lo que usted tiene avanzado hasta la fecha. Casi estoy pidiéndole un adelanto muy breve, por supuesto, de lo que son sus conclusiones, y además, ¿qué tenemos como continuidad? Nosotros tenemos en carpeta para el día de hoy, que no sé si vamos a poder concluir, una ley hecha por la presidenta y quien les habla, que crea el Consejo Nacional de Reconciliación, que es que esta comisión termina, se cierra, acaba, ustedes se van, y después de ustedes, ¿qué? ¿Cómo nosotros podemos ganar para el país esa reconciliación tan necesaria y ese aprendizaje que hará que nunca más haya Sendero Luminoso en el país? Gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista, ya se fue a lejos, se fue. Entonces, el congresista Rengifo. Gracias, señora presidenta. Por intermedio suyo, saludar al presidente de la Comisión de la Verdad y a los acompañantes, que en cierta manera, señora presidenta, nos da tranquilidad al final, al menos en lo que respecta a mi persona, al concluir designando o mencionando a Sendero Luminoso como un grupo subversivo, con ideas políticas, pero menciona claramente un grupo subversivo. Entonces, presidenta, creo que esto en cierta manera nos calma un poco. Yo también quisiera saber, señora presidenta, cuáles son las conclusiones y recomendaciones, si es que ya habría llegado a la Comisión de la Verdad, con respecto a Sendero Luminoso. Si habría eso. Y también una pregunta, quizás no en el contexto, pero si puede ser respondida por parte del presidente de la Comisión de la Verdad. ¿Cuál es el número de personas que trabajan en la Comisión de la Verdad? El número total de las personas y la fluctuación de los sueldos de cada uno de ellos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Benítez. Gracias, presidenta. Voy a hacer una breve reflexión porque como he trabajado en el campo de los derechos humanos,
quiero darle mi público y pleno respaldo a la Comisión de la Verdad, porque creo que es sumamente importante la tarea que ellos están cumpliendo y más aún será las conclusiones y las recomendaciones a las que puedan llegar. Sé que es difícil trabajar en este campo y en esta área de los derechos humanos. Sé que a veces son batallas duras e incomprendidas, pero así se empieza y creo que el Perú necesita saber la verdad. Yo también quiero dejar sentado en esta comisión mi preocupación por algunas personas que están tratando de dinamitar a la Comisión de la Verdad, que están tratando de confundir a la opinión pública sobre lo que realmente debe hacer una comisión de esta naturaleza, porque para el Perú, como para muchos otros países, saber la verdad es no solo buscar la reconciliación, sino saber qué cosas ya no deben volver a efectuarse ni a repetirse. La violencia que sufrió el Perú es tanto del lado subversivo como del lado estatal. Hay también agentes del Estado que cometieron una serie de crímenes de lesa humanidad que deben ser sancionados, como también los elementos subversivos que destruyeron, que volaron torres, que asesinaron por la espalda, que mataron autoridades, que eliminaron policías y militares. Ambas partes tienen que ser analizadas y deben mostrarnos una radiografía de lo que ocurrió en el Perú en los últimos 20 años. Creo que eso nos va a ayudar enormemente. Además, como bien ha dicho Gloria Helfer, el día de ayer el expresidente Alan García ha reconocido que cometió excesos. Y yo estoy seguro que en el espíritu de Alan García, si la presidenta lo permite, con todo gusto. Tiene la palabra, pero les ruego, por favor, si tienen que ser muy cortos ya terminar, igualito congresista Judith, por favor. Al señor congresista, por intermedio de usted, señora presidenta, que por favor mida sus palabras y piense antes de decirlo. Acaba de indicar de que el expresidente, el doctor Alan García, que ha reconocido que él cometió exceso. Absolutamente no dijo eso, sino dijo de que quizás se haya cometido exceso por parte de la policía o de las Fuerzas Armadas, que quizás, pero no él, porque él no dirigió esa contingencia, sino él dijo que había que develar, pero de acuerdo a la Constitución y a las leyes, cosa que últimamente, para el asunto de Puno, no se dijo así. Tiene la palabra, continúe, por favor, si puede terminar cuanto antes. Gracias. Ya no se terminó no se nuestro tiempo de la... No se preocupe, presidenta. Sí. Bueno, yo ahora tengo la versión de los medios de comunicación sobre lo que dijo el expresidente Alan García y ahora tengo la versión de lo que dice su abogada, que es la que lo interpreta seguramente y expresa de manera clara cuál es el sentir de ese pensamiento. No puedo ver. Yo quiero terminar. No puede continuar, ¿por qué no? Señora presidenta, ¿para qué me menciona usted? Para mí fue un gran honor ser la abogada del expresidente García hasta que el pueblo me eligió como congresista. Hoy no podría ser su abogada porque la Constitución me prohíbe, pero sí su defensora hasta los últimos días de mi vida. Y con mucho honor. Sí, muy bien. Muchas gracias, congresista. Presidenta, para terminar. Por favor. Bueno, es evidente que lo que dicen los medios de comunicación el día de hoy demuestran que cuando se refieren a los excesos cometidos, yo entiendo que un exceso no es tal vez intentar estatizar la banca, ni un exceso es tampoco, por ejemplo, declarar zonas de emergencia en determinados lugares del país. Yo creo, presidenta, que la Comisión de la Verdad, y estoy seguro en ello, va a llegar a las mejores conclusiones, a las más claras recomendaciones, y eso nos va a permitir a los peruanos desde ahí empezar a reflexionar sobre lo que sufrió el Perú y sobre lo que no debe repetirse. Creo y confío y le doy, insisto, mi pleno respaldo de manera pública a la Comisión de la Verdad y les digo que así es cuando se defienden los derechos humanos, así es cuando se quiere decir la verdad. Siempre encontrarán piedras en el camino, pero estoy seguro que sabrán ponerlas al costado y seguirán marcando la ruta que necesita el Perú y que necesitan los millones de peruanos. Nada más, presidente.
congresistas, congresista Lejos, les reitero el pedido de la presidenta. El ministro ya se encuentra acá y está esperando para que nosotros lo recibamos. La cortesía nuestra hace que tengamos muy breves intervenciones para poder escuchar la respuesta del doctor Lerner. Sí, muchas gracias. Una cosa muy rápida, sabemos que el tiempo no gana. Si algunos creen que el informe de la Comisión de la Verdad no va a tener credibilidad, nosotros decimos que sí va a tener credibilidad. Porque nosotros respaldamos la labor de esta comisión. Porque nosotros demandamos desde Ayacucho, y yo como representante de esta zona, no puedo permitir jamás que no se conozca la verdad. Y esto no lo hablo por los que están viviendo y sufriendo realmente los estragos de todo lo que pasó en la década del 80, señora presidenta, sino porque necesitamos conocer la verdad y solo la verdad nos va a hacer libres. Necesitamos hacer justicia y solo la justicia nos va a conducir a la reconciliación. Y los que son responsables tendrán que pagar por los crímenes que cometieron. Yo quisiera invitar al congresista Barba y a aquellos otros congresistas, ¿no?, para que conversen con esas madres que hasta ahora, increíblemente, nos dicen: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? Quiero verlo. Acá se dice que se han cerrado las heridas y que se quiere reabrir las heridas. Eso es falso, las heridas nunca se han cerrado. Aún en el corazón de esas madres hay el dolor, ¿no? Aparte la pobreza, ese rencor interno por lo que ha sucedido en estos años. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer indiferentes a esto? Creo que el Perú necesita conocer la verdad, que se haga justicia, y por eso nosotros respaldamos a la Comisión de la Verdad y en ningún momento vamos a Perdón, la presidencia no va a conceder interrupciones. Nada más, señora presidenta. Gracias, congresista Requena. Gracias, presidenta. La verdad que me venía un poco de tranquilidad cuando he escuchado que no han considerado como partido político a estos subversivos, porque quien les habla ha sufrido la época de la subversión y el terrorismo. Quien les habla sufrió que mi casa la destruyeran y casi me matan a toda mi familia. Dios me echó una mano y aquí estoy vivito y coleando. Pero a esa gente no se le da ni un minuto de tregua. Esos son unos criminales, unos indeseables. Eso no se puede consentir. Y les digo muy rápidamente que en mi tierra, Catacaos, pusieron 8 bombas. Entre ellos me pusieron una a mí. Y al día siguiente en mi bomba le mataron a un policía en una cuadra de la Plaza de Armas a las 7 de la noche. A los 2 días siguientes mataron 2 en el Curamori. Y de ahí en Piura mataron a un pobre soldadito. Lo mataron y le pusieron una bomba y le hicieron pegar a balazos. Eso merecen respeto, reconsideración y nada. Eso lo que merecen es fusilamiento, señores. Eso merece la pena de muerte. No se puede admitir de ninguna manera. Y yo, Humberto Requena, le da todo el respaldo a la Comisión de la Verdad porque tienen las agallas suficientes y la valentía para no permitir que esta gente haga lo que está haciendo ahora. Le están dando cobertura televisiva para que venga y pedir que perdonen por lo que han hecho. Perdonen lo que han hecho. Ahí yo le diría que le pregunten a Chito Cortés, ingeniero, que aquí en Miraflores le mataron a su mujer y a sus 2 hijos recién graduaditos, que ahora lo ven a este pobre hombre vagando en Piura porque está demente de sufrimiento que pasó. Eso no se le puede dar ni una tregua. Y a las Fuerzas Armadas y al Policía Nacional darle todo nuestro respaldo y nuestro deseo de que gente sea respetada, porque así como están, los han desacreditado de tal manera que eso no puede ser. Tenemos que darle nosotros toda la fuerza necesaria. Y es más, les quiero decir, y con eso termino, señora presidenta, que en Piura, cuando el presidente prófugo estuvo ahí, yo pertenecía al Comité de Defensa del Agro y fui y le dejé una nota y le dije al presidente: permítame llamar a la prensa para leerle en voz alta toda esta inquietud que tiene el Comité de Defensa del Agro. Me dijo: no, entréguele a mi decán. Le digo: presidente, hay 2 puntos vulnerables para su gobierno y para nosotros que yo se lo puedo decir, lo sé de memoria. ¿Cuál? Me dijo: dígalo nomás. Que nos dé un crédito de sostenimiento oportuno a fin de evitar el despido masivo de gente trabajadora en consecuencia del nacimiento de una delincuencia incontenible que se está dando. 2, que no faltará alguien que se aproveche esta coyuntura para el rebrote del nuevo terrorismo tecnificado. Mi caso mismo. Y ahí estamos, las consecuencias. Está recrudeciendo en todo el Perú. En la zona de la Sierra de Piura, señores, está recrudeciendo el terrorismo y están apareciendo montones de robos, muertes a cada rato, y nosotros
casi bien gracias, y eso no puede ser. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor presidente, en efecto, si nosotros vemos el artículo 35 de la Constitución Política del Estado, que es la que rige a nuestro país, evidentemente, para mí particularmente, no sé si para los demás, Sendero Luminoso no es un partido. En todas las definiciones que usted nos ha dado, Cabanillas, entre otras, por supuesto ahí es aceptable, ¿no es cierto?, la definición de partido político, pero para nosotros partido político también es una agrupación que tiene cierta ideología y que tiene, si quiere entrar a gobernar en un país, bueno, pues tiene que tener ciertos objetivos, ciertos programas, ciertas actitudes válidas, lícitas. Pero en este caso, Sendero Luminoso, sabemos que no actuó de esa manera. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, de las entrevistas que usted ha tenido con representantes de Sendero Luminoso, ¿le han manifestado cuáles han sido los motivos por los que ellos optaron para lograr sus objetivos o fines, según ellos, actuar quitando la vida a ancianos, a niños, a personas muchas veces indefensas, y por qué también ocasionaron tantos destrozos, tantas pérdidas económicas a nuestro país? ¿Qué le han dicho ellos? ¿Qué le han contestado? ¿El porqué del actuar de estos señores, o bueno, delincuentes, porque son unos delincuentes, 25.000 muertes en nuestro país? ¿Cuál ha sido la razón por la que tomaron esa decisión para poder hacer respetar sus ideas, su ideología? Muchas gracias. Bueno, ahora sí, creo que ya no tenemos más preguntas. Damos la palabra al señor presidente para que tenga bien responder a todas las interrogantes de los congresistas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio intentaré dar respuesta en la medida de lo posible a las múltiples inquietudes y preguntas que han hecho sus colegas congresistas. Si hay algo que no pueda expresar ahora del todo, podré enviar información escrita. Pero creo que sobre lo esencial sí podríamos nosotros pronunciarnos. En primer lugar, y a propósito de la intervención de la doctora de la Mata, yo quisiera decirle, doctora de la Mata, que coincidimos enteramente. Sendero Luminoso para nosotros es peligroso, es violentista, ha usado el terror, lo rechazamos. Sería una pesadilla pensar que en algún momento Sendero Luminoso pudiera llegar al poder. Es verdad que hay gente que lo apoya en distintos ámbitos, pero ninguno de aquellos que yo he mencionado, como Weber o Cabanelas o policías, altos oficiales de la policía o altos oficiales de nuestra Armada lo apoyan, más bien lo han combatido. Por ese lado no creo que deba usted preocuparse, y en ese sentido la validez de las fuentes que yo he mencionado aquí quedan incólumes. Decididamente creo yo que dentro de un ordenamiento legal democrático no tiene cabida Sendero, si es que eso es motivo de preocupación para usted, y no se necesita de una recomendación o una conclusión de la Comisión de la Verdad para ello. El sentido común nos lo indica. Dentro de un orden democrático no puede tener lugar un movimiento violentista que no respeta a las personas, no respeta sus derechos y utiliza el terror como método. La reconciliación, y este es un tema que de algún modo también toca el tema del congresista Barba, evidentemente debemos pensar en la reconciliación en grande, y no es la reconciliación entre perpetradores y víctimas, es la reconciliación en el fondo del Estado con la sociedad a la cual él representa. Es el que nosotros, y es así como lo pensamos, nos iniciemos en un largo proceso en donde ustedes, la clase política, tiene mucho que hacer, y un proceso por el cual el Estado pueda llegar hasta el último de los peruanos, otorgándoles ciudadanía, que no se sientan abandonados, que no se sientan desprotegidos. Esa es, creo yo, la semilla de la reconciliación. Pero para hacer eso es necesario conocer el Perú, conocer qué es lo que ha pasado en el Perú, saber qué somos, qué hemos sido, qué es lo que nos ha sucedido. Así como en la vida de las personas, si uno no tiene memoria de aquello que le ha ocurrido, pierde identidad, así también en la vida de las naciones. Si uno
echa un manto de olvido sobre una buena parte de su historia, por muy triste y trágica que sea. Si uno hace eso, uno finalmente pierde identidad y no puede ver los problemas. Y si no los puede ver, no los puede solucionar. Creemos que la verdad no hace daño, en ningún momento hace daño. La verdad en ningún momento es inoportuna. La verdad aclara, la verdad da caminos, la verdad nos da instrumentos para vencer. Y si nosotros nos cerramos el camino de la verdad y de la investigación de la verdad, en el fondo nos colocamos ante ojeras, nos ponemos un paño sobre los ojos y finalmente empezamos a caminar a ciegas. Nosotros, usted afirmó que juzgábamos, no juzgamos, somos muy conscientes de nuestro mandato y somos muy conscientes de los fueros que tiene el Poder Judicial. Nosotros no vamos a juzgar en absoluto, en un sentido penal ni legal, a personas o a instituciones dentro del informe que nosotros vamos a entregar. Lo que sí podemos hacer, porque es así como hemos entendido la naturaleza de nuestra tarea, es emitir un juicio moral, y creemos que las investigaciones que hemos realizado nos dan fundamento suficiente como para, desde un punto de vista ético, decir esto estuvo bien, esto estuvo mal, aquí hubo responsabilidad, aquí no la hubo, lo cual no significa condenar a N años de prisión a fulano, sutano o mengano. De otro lado, quisiera decirle que también dentro de nuestro mandato se nos dice y se nos pide que en la medida en que ello sea posible establezcamos responsabilidades. Y allí, en donde podamos hacerlo, estableceremos las responsabilidades, no para juzgar nosotros, pero sí para que las instancias pertinentes puedan hacerlo, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial, siguiendo el debido proceso. Yo quisiera agradecer las palabras del congresista Salguana, que apoya a la Comisión de la Verdad, y frente a la pregunta de si es partido político o no, creo haberlo explicado ya claramente. ¿No es cierto? Creo que no debemos quedarnos allí como los conejitos. Bueno, sobre los comentarios del congresista Barba, la Comisión de la Verdad no es neutral éticamente, por eso hablaba de juicios morales. Sí lo es desde el punto de vista ideológico y político. Yo le puedo decir a lo largo de 2 años de trabajo que no hay ni ha habido en ningún momento ningún sesgo ideológico en la comisión y en sus trabajos. La trayectoria de vida de los señores comisionados ha mostrado a lo largo de su colaboración dentro de la Comisión de la Verdad que ellos tienen una conciencia ética, más allá de los compromisos políticos que dentro de su historia personal ellos hayan podido tener, una conciencia ética transparente, honesta y ajena a todo sesgo. No, yo quisiera decirle simplemente como dato, y esto no es adelantar conclusiones porque ha sido publicado muchas veces, si se habla de una posición ideológica de izquierda que podría llevar a que algunos de los comisionados puedan ser contemporizadores con los movimientos subversivos y con los movimientos de izquierda, yo quisiera decirle que esta comisión, una de las grandes revelaciones que va a hacer y que de alguna manera ha trascendido ya y por tanto no estoy adelantando nada, es señalar a Sendero Luminoso como un movimiento análogo al polpotiano y que en ningún otro movimiento subversivo dentro de América Latina el número de víctimas ocasionado por quienes se levantan en armas ha sido tan alto como aquel que ocasionó Sendero en el Perú. Eso no lo diría alguien que está sesgado, eso lo dice alguien que mira con ojos honestos y objetivos la realidad que le ha tocado estudiar. Yo creo, y en ese sentido, obviamente, es justamente porque estamos en democracia y esta es la casa de la democracia y yo respeto sus puntos de vista, pero discrepo de ellos. Yo creo que es necesaria la Comisión de la Verdad, no es superflua. La Comisión de la Verdad, y lo ha dicho bien el congresista Benítez, finalmente es una necesidad para el país desde el punto de vista moral, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social. Si nosotros no conocemos la verdad, mal podemos comportarnos. Si nosotros no comprendemos qué es lo que tenemos al frente para combatirlo, porque todavía es verdad, hay algunos rezagos. Si no sabemos de qué se trata, no vamos a poderlo combatir de la manera adecuada.
Y justamente lo que nosotros hemos estudiado a lo largo de los últimos 20 años, congresista Barba, en especial en los primeros años, nos demuestra que cuando no se comprendió lo que era Sendero, allí vinieron muchos atropellos y allí Sendero creció. No podemos aceptar, de otro lado, y permítame también discrepar en esto, el que nosotros estemos debilitando o denostando a las Fuerzas Armadas. Tenemos una relación que va en los mejores términos con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Hemos conversado con el comandante, el presidente del Comando Conjunto, con los comandantes de las distintas armas, con altos oficiales, en reiteradas ocasiones, en un clima de cordialidad. Y ellos han entendido cuál es el sentido de nuestra tarea. Y ellos entienden que una Fuerza Armada, consciente de su tarea, que trabaja en democracia, que no tiene por qué no mirar críticamente su pasado para así reafirmar lo que sea su dignidad, unas Fuerzas Armadas que no cierran los ojos a sus eventuales errores, es una Fuerza Armada que está destinada a descomponerse. Y eso ya lo mostraron también a propósito de los hechos de corrupción que se sucedieron hacia el final del gobierno del señor Fujimori. Ellos fueron autocríticos y pidieron perdón al país, y creo que ese fue un gesto que los enalteció. Yo quisiera decirle pues que las relaciones con las Fuerzas Armadas son de lo mejores y que ellos han comprendido, quizá mejor que muchos civiles, que nuestro trabajo va en provecho de ellos, que no en desmedro. El que sea desde una cierta perspectiva una organización política no significa que se borre, que sea delincuentes subversivos, que las personas que militan en estos grupos no sean dignos de la cárcel, y para ellos no habrá ni perdón ni olvido. En ese sentido yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Sobre la metodología empleada, yo quisiera decirle que no solamente hemos oído a las víctimas, hemos oído a las víctimas no para crear telenovelas, hemos oído a las víctimas no para que la gente pueda sentirse allí más o menos emocionada, hemos oído a las víctimas porque era necesario escucharlas, porque era gente a la cual jamás se le dio voz, porque era gente olvidada por la sociedad y por su Estado, y porque era un comienzo de dignificación. Y vea usted, lo que dice que luego ellas se irán a su casa y no habrá pasado nada, eso en el fondo puede resultar, disculpe que le diga, una especie de boomerang, porque ya no le tocará a la Comisión de la Verdad, que termina dentro de un mes, ocuparse de esas víctimas. Les tocará a ustedes, y serán entonces ustedes los que, si responden adecuadamente al clamor de esas víctimas, los que eviten la frustración de ellos. Pero si ustedes no responden, si la representación peruana, si el Estado, si ustedes como políticos no oyen el clamor de sus hermanos peruanos que han sufrido, entonces allí sí se dará lo que usted señala. En fin, quiero agradecer las intervenciones del congresista Benítez, del congresista Alejos, de la congresista Helfer. Yo en realidad estoy tomando mucho más tiempo del que debiera de sus importantes ocupaciones. Bien, amigos, estamos aquí pues en la Comisión de Derechos Humanos que preside la congresista Dora Núñez Dávila, con motivo de la presencia del doctor Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad, acompañado por Rolando Ames. Salomón Lerner ha venido a explicar por qué una integrante de la Comisión de la Verdad dijo que Sendero Luminoso es un partido político. El señor Lerner ha señalado que partido político no es sinónimo de legalidad. Puede haber partidos ilegales. Sendero tiene ideología y quiere llegar al poder. En eso está el objetivo de todos los partidos, sean ilegales o ilegales. Sin embargo, ha remarcado que rechaza la violencia, que la toma del poder es por elecciones y no con la lucha armada. Jesús Jiménez, desde el Congreso de la República. Adelante, yo.